Damos la bienvenida al sociólogo Juan Javier Dávalos. Él es licenciado en Psicología, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, conforme hemos informado, el pasado día sábado nombró a un defensor del pueblo subrogante, al cuencano Marcelo Córdoba Valverde. Al tiempo de darle la bienvenida, sociólogo Dávalos, quisiéramos conocer qué expectativa existe en cuanto a este nuevo nombramiento subrogante. Estamos también con un contralor subrogante y están pendientes sendos concursos públicos para el nombramiento de los funcionarios definitivos. Gracias, Gustavo, por tu entrevista. Me parece primero importante aclarar que es una atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el encargar a alguien al frente de la Defensoría del Pueblo en caso de ausencia definitiva del titular. Es decir, en el momento en que Freddy Carrión fue censurado por la Asamblea Nacional en su juicio político, se activa este procedimiento institucional para no dejar vacante, para no dejar en acefalía esa institución tan relevante para el cuidado de los derechos humanos, y es por tanto que nosotros, a partir del conocimiento de esa resolución por parte de la Asamblea, que hemos procedido a lo que establece la ley y la Constitución, hemos procedido con nuestra atribución de nombrar a César Córdoba, al doctor César Córdoba, como la persona que va a estar al frente de esa institución, mientras nosotros adelantamos y llevamos el proceso de selección del defensor del pueblo titular. Esa atribución que nos da la ley de la Defensoría del Pueblo no era una atribución que nos daba la ley de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, en el caso de la ausencia definitiva del Contralor General del Estado, lastimosamente se enfrentó esa institución a todas estas irregularidades que hasta el día de hoy no se resuelven. Más allá de eso, en el caso institucional de la Defensoría del Pueblo, hemos cumplido con nuestras atribuciones, hemos impedido que la Defensoría del Pueblo caiga en acefalía y por lo tanto que esa institución pueda funcionar de manera normal. ¿Cómo se perfilan? ¿Cómo vienen esos concursos? En el caso del Contralor General del Estado, ya se ha nombrado la veeduría ciudadana, ya está nombrado el coordinador. Estamos ya convocando a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Esta Comisión Ciudadana de Selección es la que lleva adelante el proceso en su conjunto. Está conformado por 5 delegados de cada una de las funciones del Estado. Estos delegados tendrán que ser enviados y nosotros tenemos que acreditar a esos delegados, y 5 delegados de la ciudadanía conformarán este equipo de personas que llevará adelante todo el proceso de selección de la Contraloría. En el caso de la Defensoría del Pueblo, el día de hoy estamos entregando la resolución de encargo al doctor César Córdoba. De esta forma, a partir del día de mañana, iniciamos el trabajo para la creación de los reglamentos, los instructivos y la normativa necesaria para nosotros llevar adelante este concurso. A diferencia del Contralor, que ya está mucho más adelantado, este proceso del defensor del pueblo tomará un tiempo adicional, justamente por que el proceso de Contralor ya iniciamos hace algunos meses. Sociólogo, muy buenos días. En el caso del concurso para el Contralor General del Estado, para el nuevo o nueva Contralor General del Estado, había algunas observaciones. Incluso se llegó a decir que arbitrariamente se había mutilado el reglamento al eliminar, por ejemplo, de manera arbitraria, tal y como se había dicho, la necesidad de la prueba oral o la prueba psicológica, y solicitar únicamente un certificado, en este caso psicológico. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? En realidad no es cierto que el reglamento haya sido mutilado. Nosotros
presentamos un primer borrador para el desarrollo de este proceso. Tuvimos observaciones de la ciudadanía que nos permitió mejorar este instructivo y esta normativa. Al día de hoy tenemos un reglamento aprobado, ya publicado en el registro oficial, que nos permite iniciar ya con este concurso. Y este reglamento establece las fases que nos exige la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades. Estas fases incluyen la conformación de la veeduría, el proceso de la conformación de la comisión ciudadana, los procesos de impugnación ciudadana, que esta parte es la que suplanta o interviene para impedir que sean candidatos no probos. En vez de la prueba psicológica, lo óptimo es que la ciudadanía, ante posibles candidatos que no hayan comprobado una vida honesta, una vida marcada en la ética y en la probidad, sean ellos los que determinen quiénes son las personas que deben llegar a la instancia final. Y en esa instancia final tenemos una calificación completamente objetiva que se diferencia de las decisiones que en algunos casos maquilló el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y que permitía, a partir de una audiencia oral, de manera subjetiva, calificar con diferentes puntajes sin saber en base a qué criterios se les daba un mayor puntaje a unos que a otros, de tal manera que el Consejo Transitorio, ese fue el procedimiento que utilizó básicamente para designar a dedo a muchos de las autoridades en una especie de concurso ficticio, cuando al final la prueba oral y la calificación que le daban los consejeros era la que determinaba cuál era el mejor o no. En este caso, en el caso que nos compete a nosotros y que estamos llevando adelante, el concurso final, la calificación final, va a estar estrictamente ceñida a un porcentaje relacionado a los méritos que presenten documentadamente cada uno de los candidatos, que tiene que ver con formación académica y formación profesional, básicamente. Y por otro lado vas a tener una prueba elaborada de manera aleatoria por 14 en conjunto entre 14 profesores expertos a nivel nacional en las áreas relacionadas a la materia, y a partir de un banco de preguntas de más de 2,000 preguntas serán sorteadas 50 preguntas a los candidatos que lleguen a esa etapa final, de tal forma que nos garantizamos el tener el mejor profesional, el de mejor conocimientos y el más apto, conjuntamente con la persona más honesta, la que llegue a ocupar ese cargo. De esta forma le estoy explicando por qué razón no hay ninguna subjetividad o hay un impedimento de que se pueda elegir de manera discrecional a esa persona, y van a ser justamente los méritos los que decidan quién llega a ocupar ese puesto. Sociólogo Dávalos, ¿qué tan complicado resultó nombrar un defensor del pueblo subrogante con todo el escándalo, el desprestigio que ha tenido esta institución? Y por otra parte, ¿para qué lapso de tiempo se le nombra? ¿Qué es lo que permite el marco legal? Sí, ha sido realmente una responsabilidad enorme, Gustavo. Nosotros no buscamos encargar absolutamente a nadie, porque lastimosamente el encargar en base a la ley implicaba tener un acuerdo entre una mayoría de consejeros. Hemos actuado de la manera más responsable, de la manera más ética. Hemos designado a César Córdoba porque cumple con los requisitos de probidad notoria, es una persona que conocemos directamente porque trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es una persona capaz, honesta, y yo creo que hay que darle la oportunidad de que el tiempo y sus acciones sean las que juzguen esa decisión.
así como nosotros, ya es hora de que juzguemos las decisiones tomadas por ese Consejo Transitorio y que han permitido estos niveles de caos institucional que está viviendo ahora el país. Asimismo, le pedimos a la ciudadanía que juzgue a César Córdoba y a nuestras actuaciones en función del desarrollo y el desenvolvimiento del ejercicio de él en ese cargo. Es muy fácil en esta situación de desprestigio, deslegitimar, desprestigiar a una persona que ha tenido la valentía, Gustavo, de meterse a liderar la institución más importante en la defensa de los derechos humanos, en un contexto tan complicado como el actual, en donde tenemos un avance de las políticas neoliberales, un retroceso en materia de derechos. Es una responsabilidad enorme la que va a tener César por delante, pero confiamos en que hayamos tomado la mejor decisión y va a ser simplemente la historia, los acontecimientos, el cómo él se desenvuelva, el que permita juzgarnos a nosotros si es que nos equivocamos o no. Más allá de esa decisión, nosotros somos responsables de lo más pronto posible designar una autoridad titular. Es importante que la ciudadanía conozca que lastimosamente el Consejo de Participación está con poco presupuesto, poco recurso humano. Tenemos a la par la designación de Contralor, tenemos por delante ya casi inmediato la designación de 2 vocales del Consejo Nacional Electoral. Iniciamos también ya el concurso de Defensor Público, que es el que está más avanzado. Conjunto de designaciones y de concursos hacen que sea complicado que se avance de manera inmediata en la designación y en el proceso de concurso del Defensor del Pueblo, porque realmente tenemos una carga laboral bastante grande. Sin embargo, reconocemos y comunicamos adecuadamente a la ciudadanía que no vamos a dejar pasar mucho tiempo y que es nuestro afán, nuestra responsabilidad, y lo hacemos de manera ética, el que podamos iniciar de la manera más urgente ese concurso también. Sociólogo, ¿cuáles fueron los elementos de juicio para definir el perfil de quien asumiría temporalmente la Defensoría del Pueblo? Se pudo conocer que una de las propuestas que se barajó al interior del Pleno del Consejo de Participación era solicitarles, por ejemplo, a las universidades o al sector de la academia, emitan algunos perfiles que puedan cumplir con una labor tan delicada y sobre todo en el marco de todo lo que ha ocurrido para la Defensoría del Pueblo, pero esto no había sido acogido por el Pleno. Entendemos que por razones de tiempo especialmente. Sin embargo, sería importante tener en cuenta qué es lo que se consideró para elegir a tal o cual persona. Se consideraron algunos criterios, sobre todo tuvimos ahí, como usted bien lo menciona, una urgencia. Nuestra prioridad era no dejar en acefalía a la Defensoría del Pueblo. Eso hubiera sido muy grave, hubiera provocado una mayor crisis institucional. En segundo lugar, tenemos ya como producto de esas disputas internas, de esas peleas por el poder que lastimosamente enfrentaba esa institución, teníamos la decisión de sobrepasar ese conflicto, no permitir que ninguna de las partes interesadas en ese conflicto interno de la Defensoría del Pueblo participe en la posibilidad de llegar a ser la encargada o encargado, y es por esa razón que descartamos la posibilidad de que Zaida Rovira se quede en el cargo. Ese fue el segundo criterio. Y el tercer criterio era justamente que sea una persona que garantice, se resuelva esa crisis institucional. Y en eso tenemos la suerte de haber conocido a una persona como César Córdoba, que cumple de más con los requisitos establecidos en la norma para ser defensor del pueblo. Tiene más de 10 años de experiencia como abogado, que es el primer requisito, y tiene experiencia también
en derechos humanos. Esta es la manera en la que se decidió en base a estos criterios, en base también a la posibilidad de tener una persona capaz al frente de esa institución y honesta. Es una persona que tendrá que demostrarle por sus propios méritos al país la capacidad que él tenga de resolver esa crisis institucional que al día de hoy está viviendo esa institución de manera lamentable por los conflictos internos de interés, las pugnas políticas, las pugnas por el poder que han desprestigiado y han venido a menos a esa Defensoría del Pueblo, que es sin duda alguna una de las instituciones más importantes que tiene este país. Sociólogo Dávalos, sobre otro tema que está relacionado con el organismo del cual usted es parte. Recordemos que la Corte Constitucional archivó la iniciativa popular planteada por un colectivo ciudadano para reformar parcialmente la Constitución, eliminando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la Asamblea tampoco pasó esa iniciativa. El presidente de la República ha trascendido, podría plantear que varias de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasen a otras funciones del Estado. El tema de los nombramientos, por ejemplo, pasarían a la Asamblea según la propuesta que probablemente en esta semana la anunciará el presidente Lasso. De acuerdo con la Corte Constitucional, esta propuesta de reforma deberá ser tramitada por el mecanismo de reforma parcial previsto en el artículo 442 de la Constitución. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan los miembros del organismo sobre esta modificación a sus atribuciones que se plantearía? Yo el que más defiendo la posibilidad de que sean los ecuatorianos los que decidan en el voto, es decir, a través de la democracia directa, el futuro de las instituciones del país y el futuro de las políticas que este gobierno quiere emprender. Eso va a garantizar que no sea una decisión entre cuatro paredes y que sea el pueblo ecuatoriano el que enrumbe los destinos de todos y todas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que esta discusión ya la hemos venido teniendo bastante tiempo, Gustavo. Llevan 3 años ya queriendo eliminar el Consejo de Participación, llevan 3 años ya intentando quitarnos las atribuciones para nombrar autoridades y pasarlas a la Asamblea Nacional, como ese viejo Congreso de los 90. No hay una alternativa clara hasta el día de hoy. Hay que esperar, obviamente, la propuesta del presidente de la República, pero al día de hoy no hay una respuesta clara que permita mejorar las condiciones institucionales, que permita mejorar la democracia o incluso los procesos de selección de autoridades. A mí me da pena que la propuesta que se baraja hasta ahora y que se ha venido manteniendo durante los últimos 3 años sin innovar en absolutamente nada durante los últimos 3 años, es que esta atribución de nombrar autoridades vuelva a la Asamblea Nacional, cuando ya sabemos lo que ocurre cuando los partidos políticos designan autoridades. Básicamente eso es un reparto de las instituciones de control y la forma más fácil de elevar los niveles de corrupción es cuando no hay unos contrapesos, cuando no hay posibilidad de que las autoridades de control se manejen de manera independiente del poder político. Lo vivimos con las decisiones a dedo hechas por el Trujillato, vimos el descalabro institucional que provocó que una sola persona nombre a 7 consejeros y esos 7 consejeros a todas las autoridades. No me quiero imaginar el futuro de este país con una asamblea como la que tenemos ahora, designando autoridades de control, con todos estos escándalos de corrupción que estamos viviendo al día de hoy. Estamos ante un Consejo de Participación electo por votación popular por primera vez. Nosotros llegamos elegidos por todos o por un buen número de ecuatorianos. Ganamos una elección, representamos a diferentes colectivos sociales, intereses de participación ciudadana diferentes, representamos a luchas y reivindicaciones distintas.
estos 7 consejeros por primera vez electos por votación popular le están demostrando hoy al país que son capaces de designar autoridades. Esta designación del defensor del pueblo encargado, si bien es cierto, no es ni de cerca la forma de designar autoridades de manera transparente, creo que es una señal de que podemos hacerlo de manera responsable, Gustavo. Es cuestión de que nos alejemos de las subjetividades, de que nos alejemos de los odios, valoremos y hagamos una evaluación real de cómo queremos el futuro de este país y sin pasiones, sin miramientos, sin subjetividades, ver qué futuro queremos para todos los ecuatorianos y cómo queremos estas instituciones funcionen en un marco democrático. Bien, muchísimas gracias por su participación, sociólogo Dávalos. El sociólogo Juan Javier Dávalos es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.